Entonces vamos a empezar el tema, la clase del día de hoy, 26 de mayo. ¿Ya? Están viendo ahí las diapositivas. Hoy día vamos a iniciar este punto, eh, que es la programación orientada a objetos, que es una, podríamos decir, una técnica de programación que se utiliza actualmente. Ya, digamos, por ahí de repente ustedes habrán leído de que Java es un lenguaje de programación orientado a objetos, ¿no? Lo que quiere decir que podemos modelar mediante software objetos de la realidad. En la programación podemos considerar que todos son objetos, documentos, productos, personas, todos se consideran bajo ese término de objeto, ¿no? Vemos los primeros conceptos. ¿Qué es un objeto, no? Los objetos son representaciones simples, complejas, reales o imaginarias de cosas. Un reloj, un avión, un auto, ¿no? Se consideran como objetos. También se dice que no todo puede ser considerado como un objeto. Algunas cosas son simplemente características o atributos de los objetos. Por ejemplo, el color, la velocidad, el nombre, no se pueden considerar como objetos, sino que vienen a ser atributos o propiedades, también se le dice, que corresponden a los objetos. O sea, los objetos tienen atributos o propiedades, ¿no? Por ejemplo, un automóvil tendrá color, se podrá establecer las velocidades que tiene, su nombre, su marca, etcétera, ¿no? Esas son sus propiedades o atributos de un objeto. Una persona, como decía, también puede ser considerado como un objeto. Entonces sus atributos serían su nombre, su edad, su DNI, su género, etcétera, ¿no? Serían atributos para una persona, que también se puede considerar como objeto. Bueno, hay un concepto en la programación orientada a objetos que se llama la abstracción, ¿no? Que nos permite modelar un objeto bajo ciertas características, ¿no? Por ejemplo, hay una abstracción funcional donde hay cosas que sabemos que los autos hacen, pero no como lo hacen, ¿no? Por ejemplo, avanzar, parar, girar a la izquierda, girar a la derecha. Nosotros sabemos que eso lo hace un auto, un coche. Pero internamente los mecanismos no los conocemos, ¿no? Solamente conocemos la funcionalidad, ¿no? Y otros son la atracción de datos. Sabemos que el automóvil tiene sus atributos, color, velocidad, tamaño, etc. Entonces, en un objeto hay que diferenciar la abstracción funcional y la abstracción de datos. Bueno, también en la programación podemos considerar que un objeto es una forma de agrupar un conjunto de datos que definen el estado del objeto y de su funcionalidad, su comportamiento, en un mismo bloque de código que luego puede ser referenciado desde otras partes de un programa. A ese bloque que va a unir el estado y el comportamiento de un objeto se le va a llamar clase, ¿no? Clase a la que pertenece el objeto
puede considerarse como un nuevo tipo de dato. O sea, en muchos de los programas, o en todos los programas que hemos hecho, hemos visto ese término, ¿no? Class. C-L-A-S-S, class. Pero como les decía al inicio, Java es un lenguaje de programación orientado a objetos. Entonces, en sus plantillas que hemos visto que nos presenta, se definen como clases, ¿no? Entonces, la clase, como dice arriba en la primera parte, agrupa un conjunto de estados y funcionalidad, comportamiento de un objeto. Ahí tenemos ya el código para definir una clase, ¿no? Como decía, las plantillas aparecen normalmente así, ¿no? En la izquierda dice public class coach, ese sería el nombre del objeto. Ahí está indicando lo que se llama el estado o los atributos. O sea, los valores que tengan los atributos del objeto definirán su estado, ¿no? Después en la parte que sigue dice constructor. Es el método mediante el cual nosotros vamos a establecer con qué valores se define el estado del objeto, ¿no? Y su comportamiento, ya su funcionalidad sería avanzar, parar, girar a la izquierda, girar a la derecha, etc. Esta sería entonces una clase, ¿no? Y los objetos son los que se instancian a partir de las clases. Ahí podemos ver de que a una misma clase pueden pertenecer varios objetos, ¿no? O sea, varios objetos pueden pertenecer a una misma clase, pero no a la inversa. O sea, un objeto no puede pertenecer a varias clases, solamente pertenece a una clase. DIT es un término que se utiliza para referenciar a la clase donde se está trabajando y reconocer qué elementos tiene, ¿no? Entre el estado y su comportamiento. Vamos a tener acá esto. En esta parte vamos a hacer un ejemplo, ¿no? Vamos a abrir NetBeans. Recargo el NetBeans. Cargo el programa NetBeans entonces. Bueno. Entonces vamos a iniciar un nuevo proyecto, ¿no? Voy a poner acá archivo, nuevo proyecto, ¿no? Nuevo proyecto. Java aplicación. Siguiente. Ahí. Y le vamos a poner POO, ¿no? De programación orientada a objetos. Es como usualmente se abrevia, ¿no? POO. Ustedes eligen el destino para su proyecto. Bueno, pues ser el escritorio, una carpeta, etc. Le ponemos finalizar. ¿Mm? Luego viene ahí aparece de inmediato esta palabra, ¿no? Clase. ¿No? Como decía, Java es un lenguaje de programación orientado a objetos y de inmediato define entonces dentro de nuestra plantilla, podemos decir,
la clase, ¿no? Ya sabemos que este se conoce como la clase principal, o sea, donde hemos ejecutado programas, ¿no? Pero vamos a definir ahora otras clases, que son las que vamos a servir para construir los objetos, ¿no? A ver, vamos a hacer una clase conocida, ¿no? Un rectángulo, por ejemplo. Pues acá en nuestro paquete, vamos a poner clic derecho, nueva Java class. Ahí, una nueva clase de Java. Clic ahí. Y ahí le ponemos el nombre para nuestra clase. Lo ponemos rectángulo. Rectángulo. Enter. Listo. Entonces ahí tenemos una clase. O sea, el esquema de una clase, ¿no? La plantilla para hacer nuestra clase. Están viendo, acá no aparece el main, ¿no? O sea, acá en el programa principal sí teníamos el main, ¿no? Acá, este método, ¿no? Público y main. Mientras que el de acá no tiene este método, ¿no? A ver. Entonces, vamos a definir una clase rectángulo. ¿Qué necesitamos para construir un rectángulo? A ver quién me puede responder. La base y la altura. Claro, las dos dimensiones, ¿no es cierto? Ajá. Entonces acá le pondríamos eso, y eso le pondríamos doble, ¿no? Doble. Bueno, base y altura vamos a ponerle, por ejemplo, largo y ancho, ¿ya? Largo, coma, ancho. Punto y coma. Listo. Largo y ancho. También puede el base y altura, le podremos poner X, Y, A, B, etc. Los nombres, nosotros los podemos definir a nuestro criterio, ¿no? Entonces, largo y ancho. Listo. A partir de acá, vamos a construir métodos, ¿no? Como estamos trabajando en NetBeans, podemos generar los métodos necesarios. Ya están ahí todos, ¿no? Con el cursor ahí debajo de doble. Entonces ponemos clic derecho, insertar código. Acá debajo, clic derecho, insertar código. Ahí. Y ponemos constructor. Ahí. Generamos o elegimos los dos atributos y ponemos generar. Ahí. Eso se llama el constructor, el método constructor, ¿no? Ese es el método mediante el cual nosotros vamos a poder definir cuáles van a ser las longitudes que vamos a utilizar para construir el rectángulo, ¿no? Y acá se utiliza la palabra dict, ¿no? Para poder reconocer cuáles son los elementos de la clase. Fíjense que los nombres acá coinciden, ¿no? Largo, largo, ancho y ancho. Entonces es necesario utilizar este dis para poder diferenciar que este largo es parámetro, mientras que este largo es atributo de la clase. Inclusive acá el NetBeans lo diferencia por color, ¿no? El parámetro está en color negro y el atributo está en color verde, ¿ya? Miren, por ejemplo, ¿qué pasaría si no pusiéramos esto? Las dos variables serían
como parámetros. Quiere decir que el valor que estaríamos poniendo acá, ¿no?, quedaría en la misma variable y nunca llegaría acá, ¿no? Por eso es necesario poner la palabra this. Salvo que acá nosotros hubiésemos escrito un nombre diferente. Por ejemplo, si le pongo XY, ya no sería necesario colocar la palabra this, porque los nombres serían diferentes, ¿no? Entonces ahí tenemos ya la clase, o perdón, el constructor, ¿no? Y luego acá vamos a definir algunos métodos que podemos aplicar sobre el rectángulo. Un método, por ejemplo, sería calcular su área, ¿no? El área del rectángulo. Entonces acá le pondríamos público. Acá. Aquí, abajo. Público. Doble. Vamos a ponerle get área. Las llaves ahí. Listo. Entonces acá le pondríamos return el largo por el ancho, ¿no? Que sería el área. ¿Sí? De public doble get área debe devolver el largo por el ancho. Y eso sería el área del rectángulo. Podríamos calcular también, por ejemplo, el perímetro, ¿no? El perímetro del rectángulo. El público doble, ¿no? Get perímetro. Get perímetro. Y ahí también le pondríamos entonces return. El perímetro es el doble de la suma, ¿no? De lo largo y ancho. Entonces 2 por paréntesis largo más ancho. Punto y coma. Tenemos ahí entonces el perímetro. Y así podríamos definir otras funciones, ¿no? Por ejemplo, la diagonal. ¿Cuál es la longitud de la diagonal del rectángulo, ¿no? Aplicaríamos la fórmula conocida, ¿no? De Pitágoras, ¿no? Y así entonces tenemos ahí dos métodos. Esa es la estructura de una clase, ¿no? Tenemos acá arriba entonces sus atributos o propiedades, también se le conoce. Su constructor, mediante el cual vamos a poder establecer las dimensiones del rectángulo. Y luego estos dos métodos, mediante los cuales se define su funcionalidad. O sea, qué es lo que vamos a obtener o para qué estamos construyendo esta clase. ¿Mm? Esa sería la primera clase. Entonces, ahora fíjense que esta clase no se ejecuta, ¿no? Si ustedes ponen clic derecho, run file, le va a salir que no tiene el método main, ¿no? Porque esta es una clase, no se ejecuta. No tiene el método main, como lo habíamos hecho notar al inicio. Entonces tenemos que ir al programa principal que está acá. Ahí está el main. Y acá es donde podemos construir los objetos. Entonces pondríamos así. Rectángulo. Rectángulo. En la vida real hay muchos objetos que son rectángulos, ¿cierto? Hay muchos objetos que son rectángulos. Por ejemplo, podríamos decir un terreno. Un terreno es un rectángulo. Entonces ponemos igual, nuevo, rectángulo.
y rectángulo. Y entre paréntesis pondríamos largo y ancho, ¿no? Por ejemplo, largo le pongo 150 metros, de ancho 50 metros. Punto y coma. Enter. Ahí está. Entonces ahí se está, esto es, digamos, acá se está diciendo que se está construyendo un objeto con el nombre de terreno que pertenece a la clase rectángulo, ¿no? Y acá es el new, se reconoce como el operador de construcción, ¿no? Que llama al método constructor. Y en el constructor ya le asignamos las dimensiones para el rectángulo. Fíjense que ahí no se establecen unidades, metros, kilómetros, solamente valores nada más. Ya nosotros ya tenemos que interpretar el resultado, ¿no? De acá podríamos nosotros mostrar ya los resultados entonces. Ponemos así, system.out.print, print ln, y le pondríamos, entre comillas, que nos diga, por ejemplo, área, ¿no? Área, dos puntos, y acá le ponemos más, y ponemos terreno punto get area, ¿no? Así. A mí me salen las dos ventanas que abrí en main. ¿Cómo es eso? Ingeniero, Sí. Dígame. estaba siguiendo el procedimiento que usted está siguiendo, pero en poner la pantalla principal que ha puesto programa orientado a objetos y el otro dentro al paquete y puso nuevo y Java Min Class, ¿cierto? Sí. Acá hay Y dos. también ujú, y en el rectángulo, que en la carpeta del rectángulo también me aparece el main como carpeta principal. No. O sea, acá en el rectángulo aparece main. Sí, en el que dice public, a mí me sale public static void may string. Bórralo. Es en el rectángulo. Si aparece main, bórralo. El bloque. Ya, ¿Ya? O sea, todo este bloque, si está en el otro, bórralo. Acá nomás debería quedar el void main. ya, ingeniero. ¿Ya? Listo. Bien, entonces acá ya estamos mostrando los resultados, ¿no? Get area, por ejemplo, dice. El otro también vamos a ponerlo acá, ¿ya? Vamos a ponerlo acá debajo. Y acá le pondríamos perímetro. Ahí, ¿no? Listo. Y acá entonces le pondríamos punto. También le pondríamos get perímetro, ¿no? Listo. Entonces ahí ya tendríamos la definición del objeto, la construcción del objeto, y estaríamos obteniendo ya los resultados, ¿no? Get área y get perímetro. Ahí sí podemos poner clic derecho para ejecutar ahí. Y ahí nos sale, ¿no? Ese área, 7500. Perímetro, 400. Sí, porque estaría multiplicando 150 por 50 para el área, ¿no? Son 7500.
Y para el perímetro estaría sumando los dos y el doble sería 400. ¿No? Y tenemos entonces ese primer resultado, ¿no? Ese primer resultado. Área, perímetro. Ya. Correcto. Podríamos definir otros objetos así, ¿no? Otros objetos. Ahora, nosotros podríamos, digamos, hacer esto en nuestra clase también, ¿no? O sea, acá nosotros podríamos ir nuevamente al rectángulo, porque hay muchos, digamos, rectángulos, como decía, un terreno, puede ser, digamos, una cancha de fútbol, ¿no? Puede ser el tablero de una mesa. Hay muchas cosas que son rectángulos, ¿sí? Entonces nosotros quisiéramos, por ejemplo, eh, identificar, ¿no? Identificar al objeto. Entonces acá en el rectángulo, en el constructor, podríamos poner también un string que diga, por ejemplo, nombre del objeto o simplemente nombre, así, coma. Entonces acá arriba también le pondríamos string nombre, así, ¿no? Y acá le ponemos this punto nombre. Nombre va a ser igual a nombre del objeto. Entonces, pues, nosotros en el constructor ahora le estamos colocando un parámetro más para poder identificar al objeto, ¿no? Y podríamos acá debajo crear otro método, acá, público, que junte todo el resultado, ¿no? Público, vamos a ponerle así, string, vamos a ponerle, por ejemplo, get atributos. Get atributos. Y ponemos las llaves. Get atributos. Y entonces acá vamos a juntar todos los datos, ¿no? Ponemos así, string atributos. R le pongo ya. Sería igual entonces, ahí entre comillas, vamos a poner, por ejemplo, unos guiones. ¿Ya? Luego ponemos al 92n, punto y coma. Ahí. Acá hay que ponerle punto y coma. Así. Me falta cerrar acá la comilla. Acá, así. Listo. Y acá vamos a ir juntando todos los resultados, ¿no? Ponemos acá ATR va a ser igual a ATR más, y ahí entre comillas ponemos, por ejemplo, después de unos espacios, objeto, dos puntos, y acá le ponemos más el nombre, más, nuevamente entre comillas, al 92n, punto y coma. ¿No? Entonces ahí estaríamos poniendo debajo el nombre del objeto, ¿no?
Debajo volveríamos a poner así. ATR igual a ATR más. Y nuevamente pondríamos esto de aquí. Para hacer un detalle. Acá abajo. Estamos juntando las líneas, ¿no? Y ahí debajo ya vamos dándole las demás salidas, pues, ¿no? Ponemos acá, ATR va a ser igual ATR más, y entre comillas pondríamos área, ¿no? Área, y con más, y acá le pondríamos get área, paréntesis, más, nuevamente, entre comillas, al 92n. Ahí. Punto y coma al final. Ahí. Que nos dé el área, ¿no? Igual para el perímetro. Acá le pondríamos perímetro. Perímetro ahí, ¿no? Y acá sería entonces get perímetro. Estaríamos juntando los datos. Y volvemos a cerrar con otra línea debajo, ¿no? Control C. Y acá pegamos eso. Control B. Y ahora estos detalles entonces los podríamos a nuestro criterio ya presentar, ¿no? Los guiones, los espacios. Ahí, get atributos. Entonces ahí ya vamos a regresar al programa, a la clase principal. Y acá me sale un error, ¿no? ¿Por qué sale ese error? ¿Quién me puede responder? ¿Por qué sale error ahí? ¿Qué dice? Hace un instante estaba funcionando bien, ¿no? Ahora salió error. ¿Por qué sale error? Profe, porque falta un return en el anterior método. Un return, a ver. Ah, ya. En el último. Claro, acá falta un return. Pero, bueno, este es un error, pero no es propiamente el que está generando la falla arriba. Claro, acá tendría que poner return ATR, ¿no? O sea, todo lo que juntamos ahí. Claro, solucionamos acá el problema. Pero si regresamos acá, se mantiene el error ahí. ¿Qué faltó ahí? A ver, acá hay una respuesta. Dice, claro, dice falta el string. Claro, porque acá le hemos agregado el nombre ahora, ¿no? El nombre del objeto. Entonces acá en el programa está faltando el nombre, ¿no? Acá le podría poner, bueno, lo vamos a dejarlo así, ¿eh? Pero acá le podría poner entonces entre comillas el nombre del objeto, ¿no? Terreno. Terreno. Comillas, coma, así. Y ahí ya está arreglado, ¿no? Entonces, si ejecuto,
Al igual como hace un instante, ¿no? Pero, digamos, pues también podríamos hacerlo en uno solo todo. Podríamos poner acá en lugar de esto de aquí, poner, vamos a cambiarle el nombre, ¿eh? Por ejemplo, lo voy a poner simplemente objeto. Así. Acá le podría poner objeto punto get atributos, ¿no? Así. Punto y coma. Y ahí lo ejecuto. Y ahí tenemos el resultado, ¿no? Objeto, terreno, área y perímetro, ¿no? Y vamos a poner un objeto 1, le puedo poner acá. Entonces sería objeto 1, ¿no? No cambiaría en nada el resultado, ¿cierto? Ahí. Y objeto, terreno, área y perímetro. Y podría definir otros objetos más, ¿no? Por ejemplo, rectángulo. Voy a poner acá objeto 2. Va a ser igual a nuevo rectángulo. Rectángulo. Entre paréntesis. ¿No? Nombre para el objeto. Le pongo ahí comillas. Le puedo poner, por ejemplo, un terreno. Ahora le voy a poner le vamos a poner cancha de fútbol, ¿no? De vóley, listo. Muy bien, ¿no? Dimensión, bueno, voy a calcular. 15 metros de largo por 10 de ancho. 20, ¿no? Vamos a ponerle 20 y 30. Punto y coma, ¿no? Así, enter. Y nuevamente voy a poner esto acá debajo. Ya le has dado. ¿Sí? Y acá le pongo el número 2, ¿no? Así. Acá abajo para separarlo nomás voy a poner un system pero vacío. Así. Tengo dos objetos, objeto 1, objeto 2. Terreno y cancha de vóley, dice, ¿no? Ejecutamos. Y ahí sale los dos resultados, ¿no? Dice objeto terreno, objeto cancha de vóley, ¿no? Entonces tenemos ahí los dos objetos, ¿no? Creo que no va a ser necesario poner este de aquí. A ver. Ahí, así nomás, ¿no? Ahí está. Terreno y cancha de vóley, con sus dimensiones. Área 100. Listo. Ahí. Inclusive acá mismo podríamos agregar, ¿no? Lo que estamos definiendo, ¿no? Largo y ancho. Entonces acá mismo voy a ponerle una copia. Y acá le pondríamos enter. Acá le pondríamos largo. ¿No? Y acá entonces sería largo también, ¿no? Largo y ancho, ¿no? Y acá le pondríamos ancho. Igual acá le ponemos ancho.
Y vamos nuevamente al programa, ¿no? Y ejecutamos. Y tenemos el resultado, ¿no? Dice objeto terreno, largo, ancho, área y perímetro. Objeto cancha de vóley, largo, ancho, área y perímetro. Y así, ¿no? Un último objeto vamos a poner. Vamos a copiar esto. Control C. Acá debajo. Objeto 3 le vamos a poner. Tablero de una mesa, ¿no? Tablero de mesa. Listo. Un tablero de mesa es de, vamos a ponerle 2,5 metros por 1,5 metros de ancho. Listo. Ejecutamos. Ahí tenemos. Cancha de vóley. No le he cambiado, creo. Tablero, cancha de vóley, rectángulo, objeto 1. Este tendría que ser objeto 3. Ahí. Bueno, el tablero ahí tenemos objeto terreno, objeto cancha de vóley, objeto tablero de mesa. ¿Mm? Entonces, como están viendo ahí, podemos tener entonces muchos objetos que pertenecen a la misma clase, ¿no? En este caso tenemos 3 objetos que pertenecen a la clase rectángulo. ¿Eh? Y no hay ninguna posibilidad, como están viendo ustedes acá en el resultado, de que los datos, digamos, se confundan, podríamos decir, ¿no? Cada uno tiene sus propios atributos, ¿no? O sea, no hay ninguna posibilidad de que aunque los objetos pertenecen a la misma clase, sus datos puedan combinarse. Eso nunca va a pasar, ¿no? Entonces podemos obtener, de acuerdo a lo que hemos dicho acá, podemos obtener los resultados por separado o podemos obtener los resultados en un solo grupo todo, ¿no? Como hemos hecho aquí. Ya eso depende de cómo nosotros definamos la funcionalidad de la clase. De repente en algún momento solamente necesitamos saber el área o el perímetro, ¿no? Para hacer algún otro cálculo. Mientras que acá estaríamos viendo todos los datos, o como dice acá, todos los atributos del objeto, ¿no? ¿Cuáles son los atributos del objeto? Su nombre, su largo, su ancho y sus resultados que hemos calculado. Y acá tenemos los métodos. Si en algún momento queremos, digamos, obtener por separado los datos, ¿no? ¿Sí? Entonces, estamos dando la funcionalidad del objeto, ¿no? ¿Tuviesen alguna pregunta? ¿Alguna pregunta que tuviesen? ¿Alguna pregunta? ¿No hay ninguna pregunta? No, ¿no? Bueno. A ver, acá hay una pregunta, creo. Ya, bueno, no hay pregunta. Entonces, ya hemos definido ahí nuestra primera clase con la cual hemos construido diferentes objetos, ¿no? Terreno, cancha, tablero, mesa.
¿no? Y así podríamos definir otras clases, pues, ¿no? Podríamos definir, como decía, clases que de repente son personas, ¿no? Son personas, clases que sean documentos, y así, un conjunto de objetos, ¿no? Vamos a hacer un paquetito, vamos a crear un nuevo paquete acá, ¿ya? Donde dice POO, vamos a definir un nuevo paquete, Java paquete, dice, ¿ya? Ahí lo vamos a crear. Ahí le vamos a poner a este paquete el nombre de figuras. Figuras. Clic derecho, nuevo paquete, ¿no? Figuras. Figuras de ahí. Listo. Y ahí vamos a poner nuestra clase, ¿ya? Para tenerlas clasificadas. Entonces acá en esta figura lo movemos y lo soltamos dentro de este paquete. Ahí. Refactor le ponemos. Listo. Entonces dentro de ese paquete quedará la clase rectángulo, ¿no? Y le vamos a añadir su programa también a este, ¿no? Desde acá, clic derecho, acá dentro del mismo paquete figuras, clic derecho, nuevo, y le ponemos Java Main Class. Pero si no está, vamos acá donde dice otros. ¿Ya? Acá dice Java Main Class. Ahí. Y ahí vamos a poner siguiente. Y este va a ser el programa para figuras. Vamos a ponerle entonces main, guión abajo, figuras. Figuras, enter. Ahí. Entonces aparecerá una clase para ejecutar, ¿no? Listo. Para tenerlos clasificados, lo estamos organizando las clases. Acá al centro vamos a ir al anterior y vamos a copiar, a cortar esta parte de aquí. Control X, eso que estaba acá en OO, ¿no? Y lo vamos a pegar ahora acá adentro. Ahí. Listo. Va a funcionar igual. Podemos acá clic derecho, ejecutamos. Ahí están los mismos resultados, ¿no? Ahí. A ver. Vamos a hacer otra clase ahora, ¿no? Para, por ejemplo, una boleta. Entonces, nuevamente acá en POO, vamos a crear un nuevo paquete. Nuevo paquete Java otra vez. Ahí. Y le vamos a llamar boleta, ¿no? POO, boleta. Boleta. Enter. Listo. Y acá adentro, clic derecho, ponemos nueva clase. Nueva Java clase. Ahí le ponemos boleta. Clase boleta. Listo. Una boleta de venta vamos a ponerle, ¿eh? Una boleta de venta. Como que hicimos anteriormente.
Vamos a poner acá, boleta de venta. ¿Mm? A ver. Ujú. Entonces ahí vamos a colocar los datos de la boleta de venta, ¿no? Voy a poner string, voy a ponerle cliente y producto, cliente y producto, punto y coma. Doble, vamos a poner precio y cantidad, precio, cantidad, punto y coma, precio y cantidad, enter, ahí, cliente, producto, precio, cantidad. ¿No? Inclusive acá podríamos poner también enter, entero, número. El número de la boleta. Así, punto y coma. O sea, para un producto nada más vamos a ponerle por ahora, ¿eh? Para un producto. Una venta nada más, un ticket de venta. Listo. Entonces acá le pondríamos nuevamente, ¿no? Clic derecho, insertar constructor. Seleccionamos todos. Ahí. Y generamos. Listo. Tenemos ahí el constructor. Esto acá lo puedo dividir así para que se vea todo junto. Entonces ahí tenemos el constructor. Profesor, ¿podría repetir un favor eso de insertar constructor? Acá debajo hay que hacerle clic derecho. Insertar código. Acá. Clic derecho. Insertar código. Ahí. Constructor. Seleccionamos todos los campos, todos los atributos. Y generamos. Ahí. Y así esto lo voy a dividir en dos partes para que se vea todo junto, ¿no? Acá. Ahí. Listo. Es el constructor. Constructor mediante el cual nosotros vamos a poder definir los atributos de la boleta, o sea, con qué datos vamos a construir la boleta, ¿no? Entonces ahí podemos definir eso ahora. ¿Dónde vamos a hacer los cálculos, no? Vamos a hacer los cálculos, las operaciones que sean necesarias, ¿no? Entonces acá implementamos los métodos. Enter. Por ejemplo, tenemos que calcular el importe de la compra, ¿no? Vamos a calcular el importe de la compra. Entonces ponemos público, doble. Vamos a ponerle get el importe de la compra. Ahí. Llaves. Enter. Entonces ponemos acá return el precio por la cantidad, ¿no? El precio por la cantidad. Sería el importe de la compra. Entonces ya estaría definido ahí. El importe de la compra. Enter. ¿No? Get importe de la compra. De repente también hay un descuento, ¿no?
¿sí? De acuerdo a la cantidad. Entonces ponemos público, doble también, get, el importe del descuento. Ya ves ahí. ¿Sí? Enter. Y acá preguntamos por la cantidad, ¿no? Bueno, pero primero vamos a poner así, doble, el importe del descuento. Inicialmente le ponemos 0, ¿no? Y luego preguntamos si la cantidad es mayor o igual que 6 unidades, ¿no? En ese caso, entonces, pondríamos que el importe del descuento, sería igual al importe de la compra, ¿no? Ponemos get el importe de la compra, que ya está calculado arriba, por 0.05, por ejemplo, ¿no? Y luego acá le pondríamos return el importe del descuento. Ese sería el método para un cálculo del descuento, ¿no? De acuerdo a la cantidad. Y si la cantidad es mayor o igual que 6, estamos considerando artículos de vestir de repente, ¿no? Camisas, pantalones. Entonces, por lo menos si hay una compra de media docena para más, descuento de 5%. Si no, el descuento quedaría en 0, ¿no? Porque acá arriba le estamos poniendo descuento 0. Y solamente cuando cumple esta condición, se va a calcular el descuento. Y es lo que va a devolver. Y luego acá le pondríamos que nos devuelva el importe de venta, ¿no? Acá ponemos público. Acá abajo. Público doble. Y le ponemos get el importe de la venta. Ya ves ahí. Enter. Y acá también le pondríamos return. Sería el get importe de compra, ¿no? Menos el get importe del descuento. Punto y coma. Entonces ahí ya tenemos los cálculos, ¿no? Y luego nos faltaría imprimir la boleta, ¿no? O sea, mostrar la boleta ya. ¿Sí? Ahí tenemos los métodos para hacer los cálculos por separado, ¿no? ¿Sí? Entonces la boleta la podemos poner aquí, ¿no? Enter. Público. String. Get. Boleta. ¿Sí? Y ponemos ahí las llaves. Entonces acá, igual que en el caso anterior, ponemos string. Bol le voy a poner, ¿no? Va a ser igual, y ahí entre comillas, le ponemos guión así al 92N.
punto y coma. Ahí. Y vamos a continuar registrando los datos, ¿no? Acá ponemos vol. Vol va a ser igual a vol más, ahí entre comillas pondríamos boleta, número de boleta, ¿no? Bueno, así. Número de boleta. 2 puntos. Y ahí le pondríamos más la variable que estaba arriba como número, ¿no? Más, y ahí entre comillas, al 92, N, así, punto y coma. Ya que vaya juntando una línea más para la boleta, ¿no? Vamos a ir juntando un solo texto los datos. Ahí nuevamente ponemos la misma línea que está arriba. Ahí. Entonces vol igual a vol más. Número de la boleta. Y vamos a ponerle un poco menos, me parece. Bueno, ahí iríamos añadiendo los demás detalles, pues, ¿no? Cliente, producto, todos los demás detalles. ¿Sí? Vamos a copiar esto de, a ver, aquí lo voy a copiar. Y le vamos a poner acá debajo. Entonces acá le pondríamos cliente, ¿no? Cliente. Sería cliente. Así. ¿Qué más sigue? Producto, ¿no? O artículo le ponemos. Artículo. Entonces acá iría el de arriba, ¿no? Que decía, también creo artículo, producto. Ah, producto decía, ¿no? Bueno, no más, producto. Ahí. Continuamos, ¿no? El precio. Y acá iría precio, entonces. Precio. Después iría importe de compra, ¿no? Digamos, importe de compra. Importe de compra. Todo aparezca alineado, dale espacio acá nada más, ¿no? Entonces acá iría el importe de la compra. Sería get el importe de la compra, ¿no? Ahí. Sería el importe de descuento, ¿no? De descuento, acá sería importe del descuento también, ¿no? Otro, el importe de la venta, ¿no? Venta, ahí. El importe de venta. Listo. Y cerramos con esta línea de acá. Aquí debajo. Ahí. Y acá le pondríamos entonces return, ¿no? Return vol. Ahí.
Entonces ahí tendríamos diseñada la salida de la boleta, ¿no? De la boleta. Que se ha ido reuniendo todas las líneas en un solo string, ¿no? Todas las líneas serían un solo string. Ujú. Y vamos a ejecutar esto, ¿no? Como les decía, esta es la clase, esto no se puede ejecutar, ¿no? No se puede ejecutar. Hay que crear un programa, un main, ¿no? Entonces acá dentro de boleta, ponemos clic derecho, nuevo, main class. Ahí. Y le ponemos nombre, ¿no? Main boleta. Main boleta. Ahí está. Sería el programa para la boleta. Este de aquí también. Y acá entonces crearíamos una boleta, ¿no? Ponemos así. De la clase boleta, ¿no? Vamos a crear la boleta 1, ¿no? Que va a ser igual a nueva boleta. ¿No? Nueva boleta. Paréntesis, punto y coma, ¿no? ¿Qué debemos usar para la nueva boleta? Acá hay que ir a la clase. Necesitamos colocar número de la boleta, cliente, producto, precio y cantidad, ¿no? Entonces acá tenemos que poner número de la boleta, cliente, ¿no? Vamos a ponerle José Ramos, ¿no? Producto, comillas, vamos a ponerle ahí polos, ¿no? Precio, 5 soles, cantidad, 12. Listo. Enter. Y luego ponemos system punto out punto print, ln, y ahí le pondríamos entonces boleta 1 punto, y ahí le pondríamos el método, a ver, get boleta, ¿no? Que está acá. Listo. Vale. Y volvemos a ejecutar ahí, ¿no? Y ahí tendríamos entonces, dice boleta 1, cliente José Ramos, artículo polos, precio 5, importe de compra 60, importe de descuento 3, importe de venta 57. ¿No? Porque ha habido descuento, ¿no? La cantidad ha sido 12 unidades, 12 polos, ¿no? Y así podemos construir, pues, muchas boletas también, ¿no? Vamos a copiar esto nuevamente para otra boleta. Copiamos acá, enter, pegamos. Ahí. De boleta número, no sé, pues puede cualquier. Pongo boleta número 7. Boleta número 7. De acá, entonces acá le pondríamos 7. Nombre del cliente le ponemos, a ver, Carmen López.
polos, acá le ponemos blusas. ¿No? Blusas. Cada blusa cuesta 12 soles. Va a comprar 5 blusas. Ahí está. Y acá decimos que nos muestre la boleta número 7. Ahí. Y ahora no hay ninguna regla acá en el nombre que coincida, ¿no? Bueno, acá le podría poner boleta 87 y no habría ningún error. ¿Ya? Solamente para el ejemplo se está siguiendo ahí la secuencia, ¿no? Pero no hay ninguna relación entre el nombre del objeto y el número que nosotros pongamos acá. Entonces ejecutamos. Y ahora tenemos dos boletas, ¿no? Boleta 1 y boleta 7. ¿Sí? Entonces, nuevamente, ¿no? Podemos tener muchas boletas de la misma clase. ¿No? Boleta 1, boleta 7. Muchas boletas de la misma clase. ¿Sí? Dale acá un poco de espacios que he visto que está sobrando. Voy a quitarle 4. Y acá abajo también. Listo. Ejecutamos y vamos a ver así, ¿no? Las boletas. Sí, un poquito más. Menos. 1, 2, 3. Y acá 3 también. Listo. Ya entonces, acá tenemos un objeto que es un documento, ¿no? Un documento, una boleta. Después, otro objeto, una figura geométrica, un rectángulo. ¿Sí? Luego les decía, los objetos definen muchas cosas del medio ambiente real, ¿no? También podríamos definir como objeto una persona, ¿no? Y así, ¿no? Un libro también podría ser un objeto. Entonces podemos considerar muchos objetos, ¿no? ¿Alguna pregunta? Acá me dice, ¿dónde podríamos elegir los productos? Ya. Bueno, eso lo tendríamos que hacer ya en el formulario, los formularios, ¿no? Como hicimos la clase pasada, con formularios podríamos seleccionar con qué productos se va a trabajar. Dentro de un instante vamos a hacer eso, ¿no? A ver, tenemos. Listo. ¿No hay preguntas? Aparte, no. Bueno, vamos a hacer una pausa, ¿eh? Para grabar el video de 10 minutitos.